Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos con la palabra del Señor a la primera epístola del apóstol San Pedro. Vamos a abrir el capítulo 5. El capítulo 5 ya es el último capítulo. Y vamos a leer los 4 primeros versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y en esta oportunidad, hermanos, mientras ubica el texto en sus Biblias, vamos a hablar una palabra para los pastores. Una palabra para los pastores. La Escritura dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Y es evidente, hermanos, que en esta oportunidad nos toca a nosotros meditar en las instrucciones que el Señor da para quienes Él ha llamado para el oficio de pastor. Y también podemos incluir aquí a los hermanos que han sido llamados al oficio del diaconado, ¿no? Es lo que nosotros reconocemos en la Escritura, son esos dos oficios, pastor y diácono. Sabemos que el autor de esta epístola es el apóstol San Pedro, eso ya lo sabemos, y él está escribiendo ¿a quiénes? Él escribe pues a los pastores del rebaño que estaba siendo perseguido en sus días. Y esto nos enseña primeramente de que cuando la iglesia es perseguida junto con sus oficiales, con los pastores y sus diáconos, y es ahora Pedro quien le está escribiendo a ellos, a los pastores perseguidos. Sin embargo, la palabra de Dios sabemos que tiene sus atributos. Ella es perfecta, infinita e inmutable. Y así también esas palabras que fueron dirigidas en aquel tiempo a aquellos pastores han sido también dirigidas para todos los pastores de las iglesias locales de todos los tiempos, hasta que el Señor Jesucristo vuelva, hasta el fin de los tiempos. Cuando damos lectura rápida del texto, nos enseña acerca de ciertos contrastes que vemos acá. Dice: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Vemos, hermanos, en esta porción que hemos leído que se dirige en los términos, usando la palabra, los ancianos. Él escribe a los ancianos de la iglesia. La palabra original aquí es presbúteros, que es de donde nosotros recogemos la palabra español que significa presbítero, ¿no? Presbítero significa anciano también, que aplicado a la iglesia del Señor se refiere a aquellos que son calificados por el Espíritu Santo para apacentar la grey de Dios, cuidando y supervisando en la iglesia local. Nosotros creemos eso, en que cada iglesia es una iglesia independiente y que cada iglesia debe tener su pastor y su diácono, sus pastores y sus diáconos, ¿no? Cuando la iglesia ya es incrementada en más número y se necesita más ancianos y más diáconos también. Nosotros creemos de esa manera en la pluralidad de los pastores. Cuando las Escrituras se refieren a anciano, no está hablando necesariamente de personas de edad avanzada, sino de aquellos que han sido escogidos para tal oficio. Un ejemplo lo encontramos en
Timoteo, un anciano joven. Porque entendemos que él fue ordenado al oficio de pastor cuando tenía aproximadamente unos 30 años de edad. Así es que el apóstol Pedro se refiere a todos los ancianos de cada iglesia local, y note usted el plural en el que escribe el Espíritu Santo este texto, tanto a los ancianos que se encargan de predicar y a los ancianos que se encargan de gobernar. La Escritura nos enseña que existen dos clases de ancianos, y usted lo puede estudiar un poco más ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Se refiere pues a dos clases de ancianos. En esta introducción, hermanos, para tratar acerca de una palabra para los pastores, lo que inmediatamente debemos reconocer es de que esta palabra está dirigida a aquellos pastores que han sido levantados conforme a lo que la Escritura ordena. Parte del problema en que viene atravesando la iglesia del Señor es que muchos han subestimado la Escritura cuando nos habla de pastores calificados, pastores que han sido llamados por Dios al ministerio. Vivimos tiempos en que, como yo les digo, es despreciada la Escritura, y en alguna oportunidad a mí me tocó escuchar cuando yo conversaba con un hermano que decía que había sido llamado al ministerio, y cuando le hablaba yo acerca de los requisitos para el pastor, del procedimiento que la Escritura enseña para la ordenación al pastor, él simplemente me dijo que su llamamiento estaba por encima de lo que la Escritura decía. Así dijo: mi llamamiento está por encima de la palabra de Dios. Y nosotros podemos, hermanos, entender una ley natural: lo que comienza mal, termina mal. Así nosotros sabemos. ¿Cómo podría terminar una iglesia donde una persona que desprecia la Escritura termina siendo pastor? ¿Cómo es que puede ser gobernada una iglesia de esa manera? Los requisitos son ignorados en una o de otra manera. Escuchamos hoy día, por ejemplo, a las mujeres siendo ordenadas como pastoras. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Cuando el requisito dice que sea marido de una mujer, ¿cómo una mujer puede cumplir ese requisito? Literal, ¿cómo lo puede cumplir? No puede cumplirlo. No puede cumplirlo. Cuando Pablo dice: no permito a la mujer enseñar, porque enseñar es una posición de autoridad dentro de la iglesia, ¿cómo es que la iglesia puede despreciar la Escritura y decir el llamamiento de una mujer está por encima de lo que la palabra de Dios enseña? O cuando vamos un poco más, hermanos, a los requisitos que encontramos en Primera de Timoteo también, donde está ahí el orden de todos los requerimientos que Dios hace para aquella persona que va a ocupar el puesto de pastor, que son como 12 o 14, donde solamente dos de ellos tienen que ver con el conocimiento teológico, cuando dice que no sea un neófito y que sea apto para enseñar. Son solamente dos requisitos de 14. Y los otros 12 están más orientados hacia el carácter moral de quien va a ser pastor. Pero hoy día las cosas son al revés. Esos dos requisitos pesan más que los otros 12. Y ya no interesa la calidad moral del candidato, sino lo que interesa es que conozca las doctrinas de la gracia principalmente. Que haya leído su Berkov, que haya leído su Charles Hodge, listo, ya está, tú eres pastor. Sin un examen minucioso que la Escritura ordena a la iglesia antes de ordenar al candidato, porque hay un candidato y el candidato debe de pasar ciertas etapas hasta llegar a la ordenación final. Si nosotros vivimos en tiempos así, hermanos, ¿cómo podemos esperar que la iglesia pueda ser ahora lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a
ataques inmorales de la cultura secular. Si no tiene un pastor que ha sido colocado, ordenado como pastor, de acuerdo a las Escrituras, ¿cómo Dios puede bendecir esa iglesia? ¿Cómo? ¿O usted cree que sí? Personalmente yo creo que no. No va a bendecir a esa iglesia. Hoy día tenemos también pastores, como yo ya les he comentado antes, que se levantan ellos mismos. Ellos mismos dicen que han tenido un llamamiento, pero no tienen una iglesia que confirme ese llamamiento. Ellos dicen que han sido llamados para el ministerio, pero no existe una iglesia que pueda dar fe de las características morales de esa persona. Solamente te creas un perfil en Facebook, publicas unas cuantas cosas reformaditas por ahí, comienzas a hacerte amigos en Facebook y ya está, crees que eres un pastor porque muchos te envían una solicitud de amistad. Yo le llamo solicitud de contacto. Aunque verdaderamente dentro de esos contactos yo he llegado a tener amistades, no con todos, pero sí con una parte pequeña, una amistad muy profunda además, ¿no? Entonces, cuando la Escritura habla de una palabra para los pastores, está hablando de pastores llamados y ordenados conforme a lo que la palabra del Señor enseña. Y para ellos son estas palabras. Para ellos son estas palabras. Si usted se da cuenta, aquellos que dicen que han sido pastores y no lo son, o han sido llamados como pastores y no hay nadie quien refrende, ellos utilizan la fuerza. Ellos utilizan la fuerza para que las ovejas se sometan a ellos. La fuerza. Hacen ganancia deshonesta. De ahí podemos ver ese falso evangelio de la prosperidad. Ellos tienen señorío. Señorío, ellos son los amos, los dueños de las ovejas. Eso usted lo va a ver generalmente en alguien que no ha sido llamado por el Espíritu Santo al ministerio. Pero ahora nosotros nos encontramos que el apóstol Pedro a los pastores que han sido llamados, a ellos les trae esta palabra. En el versículo 1 encontramos la manera en la que el apóstol comienza con estas instrucciones. Él se pone a sí mismo como otro anciano. Él dice otro anciano, ¿no? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Yo anciano. Ellos son ancianos, yo también soy anciano. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada. Pedro aquí podía haberle dicho, yo le escribo a los ancianos, yo soy apóstol, yo tengo una mayor jerarquía, yo soy el que soy, ¿no? Soy el mejorcito, soy la crema innata de la fe evangélica. No, él sabía que era apóstol, por supuesto. Él sabía que el Espíritu Santo lo estaba utilizando a él para escribir esta carta inspirada, pero él no recurre a ese título, aunque podía haberlo hecho, sino que él demuestra, hermanos, el fruto de humildad. El fruto de humildad que el Espíritu del Señor había obrado en su persona. Si bien el llamado al ministerio es un gran honor ser llamado por el Señor, la persona llamada, yo quisiera que por favor escuchemos bien esta parte, la persona llamada en algunas ocasiones pone excusas. No estamos hablando del voluntario al ministerio. Voluntarios ya les he hablado en la primera parte, ¿no? Los voluntarios, los que dicen yo quiero ser pastor. O cuando la esposa pregunta, ¿y cómo hago para que mi marido sea pastor? No, acá no hablamos de los voluntarios. Aquí hablamos de los llamados, ¿no? Porque una cosa es ser llamado y otra cosa es ser voluntario. Voluntario.
llamado y otra cosa es ser voluntario, ¿no? Generalmente la persona llamada, escúchalo bien, pone algunas excusas porque conoce la gran responsabilidad que significa servir al Señor. La gran responsabilidad que implica apacentar la grey del Señor. Yo tengo 2 ejemplos aquí. Hay muchos, seguramente usted también cuando comience a escuchar estos textos, otros textos más llegarán a su corazón. Éxodo 3:11. Ahí nosotros encontramos el llamamiento que el Señor hace ¿a quién? A Moisés. A Moisés, para que él sea el siervo del Señor que regrese a Egipto y libere al pueblo del Señor. Entonces el Señor lo llama y dice en 3:11, Éxodo 3:11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Distinta la actitud del voluntario, ¿verdad? El llamado, el que es llamado tiene una actitud distinta al que es voluntario. El que es voluntario nunca cuestiona su capacidad espiritual o sus capacidades académicas tal vez. Pero el que es llamado sí. El que conoce la majestad de Dios, el que conoce la responsabilidad de servir al Dios de la Biblia, él sabe que no es cualquier cosa, es algo muy serio y trata de evitar esa responsabilidad. Pero el voluntario no. El voluntario se ve completamente capaz. Yo he leído Berkhof, yo he leído Hodge, yo he ido a 5 iglesias, he ido a 20 conferencias reformadas, yo soy pastor. En Jeremías también, hermanos, y también lo va a encontrar en Isaías, en el llamado a los profetas también lo va a encontrar usted. Tal vez se acordará usted cuando se llama al profeta y dice, pero yo soy boyero, yo soy el que cuida bueyes, ¿cómo me vas a llamar a mí? Pero miren Jeremías capítulo 1, cuando vemos ahí, la escritura dice, vino pues la palabra, Jeremías 1, versículos 4 y 7, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Igual fue con Moisés. El Señor lo llamaba, Señor, yo soy tartamudo, mira, yo no sé hablar bien. ¿Cómo voy a hablar tu palabra? No, te voy a poner a Aarón ahí. Pero tú eres el llamado. A ti te he escogido. Y también Pedro habla de que él fue testigo. Mire, testigo de los padecimientos de Cristo, ahí en 1 Pedro 5:1. Las escrituras nos dicen que Pedro, cuando el Señor Jesucristo había sido capturado, luego de ser entregado por Judas Iscariote, dice la escritura que Pedro le seguía de lejos. Él le seguía, él estaba viendo de lejos todo lo que estaba pasando. Él fue el testigo de cómo el Señor fue entregado, cómo el Señor fue padeciendo antes de ser crucificado, cómo fue torturado, hasta que finalmente cómo es que Él fue crucificado y muerto en manos de esas personas impías. Pero vemos que Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor, pero luego él terminó entregando voluntariamente su cuerpo para padecer igual que el Señor. Y yo quisiera que veamos eso. Cuando habíamos hecho la introducción a esta carta, habíamos visto que había una diferencia entre el Pedro cuando fue llamado para ser apóstol y el Pedro ya maduro cuando él se entrega a ser sacrificado y crucificado de cabeza. Hermanos, Pedro, yo en esta parte, yo quisiera que nosotros veamos esta parte de acá, porque dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Y aquí estamos hablando, hermanos,
palabra para los pastores, hay que acordarse bien. Pero de alguna manera también es para todo cristiano, porque antes de que uno sea pastor, ¿qué cosa tiene que ser? Cristiano. Antes de que uno sea pastor de ovejas, ¿qué cosa tiene que ser? Oveja. Y dice ahí en ese versículo que hemos visto de que Pedro fue testigo, ¿no? Dice testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Pedro fue el testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Y nosotros también somos testigos por la fe. Por la fe. Juan 15, 26 dice la Escritura: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, ¿y qué tiene que ver este versículo con que nosotros seamos testigos de los padecimientos de Cristo por la fe? Pedro lo fue por los ojos. Nosotros por la fe. Mire cómo es que John Gill comenta este versículo de Juan 15, 26. Él dice: el Espíritu Santo dará testimonio de su deidad como Hijo de Dios, de su encarnación, de ser Él el Mesías. Mire cómo va a decir ahí: de sus sufrimientos y muerte. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros en el momento en que somos salvados, nosotros vemos al Cristo crucificado por los ojos de la fe. No solamente lo vemos a Él crucificado, sino que lo vemos como nuestro Redentor. Lo vemos en esa forma, en ese momento, en esa situación en que Él está sufriendo por mis pecados. Él está cargando los pecados. Yo lo veo por la fe. Por eso es que yo lo busco como Salvador. Finalmente, hermanos, en esta parte introductoria, el apóstol también se presenta como participante de la gloria que un día será revelada. Participante de la gloria. Y aquí habla de la segunda venida del Señor, cuando la esperanza se convierte en realidad. En los versículos 2 y 3, ahí comenzamos nosotros a leer un poco más estas contradicciones que yo les había dicho al inicio. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Acá pues ya nos habla de la forma en que los ancianos debemos llevar a cabo el deber de pastor. Dice: apacentad la grey de Dios. Apacentad. ¿Qué significa? Significa supervisar a las ovejas del Señor, a todas, a las que son recién convertidas, como también a las que tienen muchos años en la fe, a las que son débiles también como a las que son fuertes. ¿Qué significa apacentar? Apacentar significa literalmente alimentar. Alimentar. ¿Usted ha escuchado? Pues no, un pastor está apacentando el rebaño. No les está predicando un sermón. Pero ya tenemos la idea nosotros de qué cosa significa apacentar. Significa alimentar, dar pasto a las ovejas. Por eso se llama apacentar, dar pasto a las ovejas. Pastorear, un pastor pastorea cuando predica la palabra de Dios. Significa eso. Pastorear con la palabra de Dios, guiándolas y gobernando sobre las ovejas y corderos que son miembros de la iglesia local donde el Señor lo ha colocado. Gobernar también. Eso es lo que hace un pastor, porque precisamente si usted lee la confesión bautista que nosotros tenemos, habla del gobierno de la iglesia local. Y cuando habla del gobierno de la iglesia local, o sea, quienes van a gobernar, quienes van a apacentar, habla de dos oficios, pastor y diácono, el gobierno de la iglesia. Un ejemplo de supervisar lo encontramos
En la analogía de aquellos pastores literales, el pastor vigila que las ovejas no se descarríen. El pastor vigila que las ovejas no sean presas de las fieras que están acechando por ahí. Un ejemplo de pastor lo encontramos en David. El rey David era pastor de ovejas. Él estaba pastoreando su oveja cuando fue llamado por su hermano Eliab, porque Samuel había llegado para ordenarlo como el rey de Israel. David, pues, él cuidaba su rebaño, era el pastor, apacentaba y lo defendía. Y dice la Escritura, defendía al rebaño de los osos y de ¿quién? De los leones, de los osos y de los leones. Hermanos, hoy día los pastores ya no hacen eso. Parece que esa cultura de ser políticamente correcto, a veces los pastores ni siquiera quieren llamarle la atención a las ovejas. No sea que se vayan, no sea que se enojen, no sea que se pongan resentidas contra el pastor. Algo así como lo que pasa con mi niño. A veces cuando yo le llamo la atención, me mira así y me da la espalda. Estoy enojado contigo, me dice. ¿Y por qué estás enojado conmigo? Porque tú me levantas la voz. Pero soy su padre, tengo que hacerlo. Tal vez no le guste, pero tengo que llamarle la atención, tengo que corregirlo. Y en las iglesias locales muchas veces no es así, hermanos. No es así. No hay una voz que corrija a la oveja cuando la oveja está mal. Y evidentemente que eso tiene que venir de las Sagradas Escrituras. Mateo 18 no se aplica en casi ninguna iglesia. El proceso de disciplina no existe, hermanos. Cada uno vive su vida como quiere vivir y va a la iglesia y no pasa absolutamente nada. Parece que tuvieran una inmunidad diplomática, no lo sé. Pero nadie le puede decir nada porque se ofenden. Hermanos, el ser pastor implica eso muchas veces. Implica excomulgar también miembros. ¿Por qué? Porque tiene que defender al rebaño. Tiene que defender al rebaño. Y cuando usted lee el capítulo 20 del libro de los Hechos, ahí va a encontrar las palabras de Pablo cuando se estaba despidiendo de los ancianos que estaban en Éfeso. Y le dice, le habla de los peligros externos que iban a atacar a la iglesia, pero después Pablo le dice, porque yo sé que aún de entre vosotros se levantarán falsos para hablar palabras perversas. Por eso es que el pastor tiene que vigilar hacia afuera los peligros externos y también hacia adentro, no sea que haya un lobo con piel de cordero allí. Ese es el trabajo de un pastor. Y hermanos, a veces yo me doy cuenta de que nosotros somos demasiado sensibleros, demasiado sentimentalistas cuando se trata de las cosas de la iglesia, pero no somos así cuando se trata acerca de nuestra salud, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted está llegando a tomar una fruta de la canasta de frutas de su casa y ve que hay una manzana que está malograda allí, o una mandarina? A veces usted compró 4 kilos, 3 kilos de mandarina que están en oferta, usted lo pone en una sola canasta y como son muchas no se las puede comer todas el mismo día, pero el segundo día usted ya veía que hay una que tiene su mancha blanca, está ya, los mosquitos están ahí. ¿Qué hace usted? La deja ahí. La deja ahí, ¿verdad? Para que malogre a las demás. No. Hermanos, lo mismo es en la iglesia local. Cuando entran doctrinas extrañas, prácticas extrañas, así como nosotros separamos a esa mandarina, tenemos que separar a aquella persona que ha entrado en una iglesia para corromper la doctrina, para corromper, para podrir lo que está bien hecho o bien construido dentro de la iglesia. A mí me ha sorprendido, hermanos, una vez cuando yo tuve que excomulgar a una persona que no quiso arrepentirse de vivir en fornicación, de vivir con palabras sucias,
y de incentivar el consumo de licor. Y vino un hermano que estaba espantado porque había sido expulsado el hermano. ¿Perdón? ¿Cómo estás? O sea, lo tenemos que tener aquí. Se le ha llamado la atención y no quiere arrepentirse y debo de tenerlo aquí. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Más bien la Escritura dice todo lo contrario. Pero no, hermanos, a veces nosotros somos más guiados por un corazón que nos puede engañar que por la palabra de Dios que debe de estar acá, los principios bíblicos que debemos tenerlos en nuestra mente y también en nuestro corazón. Muchas veces el pastor tiene que actuar así. Y el pastor no lo hace porque es un tirano, lo hace porque protege el rebaño. Y también, hermanos, yo he notado de que esos mismos que son consentidores con el pecado y con todo eso dentro de sus iglesias locales, son perros mudos, como dice Isaías 56:10. Y nunca dicen nada contra toda la perversión que nosotros vemos en el mundo. Contra aquellos movimientos racistas, contra aquellos movimientos feministas, contra aquellos movimientos LGBT, no dicen nada, se quedan simplemente callados. ¿Por qué? Porque sabe de que le pueden dar una advertencia en su cuenta de Facebook. O porque puede caerle mal al mundo. El mundo ya no va a querer escuchar el evangelio si es que yo abiertamente me opongo a esas ideologías. Ah, no, es homofóbico. Esos mismos son los que siguen y son arrastrados por la corriente del mundo. Dice la Escritura, no por fuerza, sino voluntariamente. El pastor no debe sentir que lleva a cabo su oficio porque no le queda otra, pues, ¿no? Ya me llamó, no me queda otra, no me puedo escapar, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Como si fuese una obligación. Es mi obligación. Hermanos, el pastor no ejerce este honor con desgano o con antipatía, sino voluntariamente. Los ancianos deben llevar a cabo esta gran responsabilidad con alegría y gozo, con buena disposición, como el Señor lo hizo también con sus 12 apóstoles. Cuánta paciencia el Señor le tuvo a los 12, ¿no? Ese fue su primer rebañito, 12. Y mire, ahora su rebaño está por todo el mundo. Y el Señor tuvo mucha, pero mucha paciencia con Pedro, con el escritor de esta epístola sobre todo. Mucha paciencia. Y aún tuvo paciencia con aquel que lo iba a entregar. Dice también, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, Pedro no está diciendo que los pastores no deben recibir ningún honorario. Está diciendo que un pastor no debe servir por una ganancia deshonesta. Pero no está diciendo los pastores deben de servir y no hay que reconocerles nada. Yo, hermanos, me he encontrado también, y algunos de ustedes cuando comenzó la iglesia, cuando comenzamos a plantar la iglesia hace años, nos encontramos también con personas que se acercaban y, hermanos, para mí era asombroso cómo es que ellos, antes de llegar a la iglesia, preguntaban lo siguiente. Adivinen qué preguntaban. Ya se van. Pastor, en su iglesia no se diezma, ¿no? ¿Y saben qué les respondía yo? No, acá no se diezma, acá se ofrenda. Y dice la Escritura que debes dar más allá de tus fuerzas. No se aparecían. No llegaban porque el punto es de que se cree de que al pastor no hay que darle nada, porque en cierta oportunidad verdaderamente una señora me dijo eso. A la iglesia anterior que yo iba, el pastor pagaba el alquiler, el pastor pagaba la luz, el pastor pagaba el agua y tenía que trabajar secularmente para pagar todo eso. Así que no había necesidad de nada. Pero Pedro no dice eso.
Pedro no dice que el pastor viva del aire y que se la busque, pues, ¿no? Mire cómo dice en 1 Corintios capítulo 9. Voy a leer dos textos, una en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 9 al 11, y el otro va a estar en 1 Timoteo 5, pero primero vamos a leer este. 1 Corintios 9, del 9 al 11 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Mire, Pablo está diciendo, o lo dice por nosotros, los que trabajan en la obra del Señor, dice. Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. También cuando dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, pero ahora mire, voy a leer de la Biblia Castellán, que es la que ha hecho una mejor traducción que Reina Valera 60, porque es interesante, hermanos, cuando uno comienza así a revisar los textos, es mejor, cuando hay una duda, entrar al diccionario griego a ver qué significa esto. Por eso esa es la diferencia en diferentes traducciones que nosotros encontramos. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice la Escritura en la versión Biblia Castellana: los ancianos que gobiernan la iglesia, acá está hablando de una clase de ancianos, y lo hacen bien. Ahora va a hablar de la otra clase de ancianos, y en especial aquellos que están encargados de la predicación y la enseñanza. Miren, ¿se acuerdan que yo les había citado este texto de Reina Valera? Acá ya están las dos clases de ancianos. El primer anciano es el que gobierna y el segundo anciano es el que predica. En esta iglesia hay un anciano que gobierna y hay un anciano que predica, para que vaya aprendiendo. Pero mire, dice ahí al final, voy a leer otra vez: los ancianos que gobiernan la iglesia y lo hacen bien, y en especial aquellos que están encargados de la predicación y la enseñanza, merecen ser tenidos por doblemente dignos de su salario. Otras versiones dicen que reciba doble honorario. Doble honorario. Reina Valera 60 dice doble honor. Pero mire cómo dice, mire ahora el versículo siguiente para que entienda el contexto que escribe Pablo. Mire ahora cómo dice el versículo 18 y sigo con la Biblia Castellana. Dice: no olvidemos lo que dice la Escritura. No le pongas bozal al buey que está trillando, y también el obrero es merecedor de su salario. El contexto en el que escribe Pablo es ese. Ellos son dignos de su salario. Ellos son dignos de un honorario. El obrero es fiel, merecedor de su salario, ¿no? Entonces, cuando habla de no por ganancia deshonesta, hermanos, no está diciendo que el pastor pues va a vivir del aire. Eso no ha sido así en los tiempos bíblicos. Parece que en este punto Pedro habla sobre aquellos que ingresan al ministerio sin ningún llamamiento. El que viene sin ningún llamamiento, ese sí va a buscar una ganancia deshonesta. Ese sí. Y lo hacen con la finalidad, ellos lo hacen, los que no tienen llamamiento lo hacen con la finalidad de obtener alguna ganancia material como el dinero. Aquí también podríamos incluir a quienes buscan fama personal por medio de la predicación. Hermanos, yo he podido notar de que algunos entran al ministerio porque en la vida secular no la hacen. No encuentran trabajo para lo que han estudiado, no pueden hacer nada. Entonces, no consigo trabajo, no hay empleo. ¿Qué hago? Me meto de pastor. Isaías 56:11 dice: y esos perros comilones son insaciables
Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Ese es el que busca ganancia deshonesta, el que busca una ganancia deshonesta. Y es evidente, hermanos, que existen pues responsabilidades y obligaciones morales en el ministerio. Pero aquel que ha sido llamado al ministerio, aún las cosas más pequeñas las llevará a cabo con gozo. Lo más pequeño que se le pueda pedir, lo va a llevar a cabo con gozo, sabiendo que es para el Señor. Cuando un predicador viene a un púlpito, no dice, ¿y cuánto pues cuando le invitan, ¿no? A uno, puede compartir con nosotros la palabra. Y hermanos, esto es cierto, porque yo, miren, antes de ser llamado al ministerio, cuando estaba viviendo al norte de Perú, en Chimbote, yo vivía en Nuevo Chimbote con mi esposa, y vivía en el segundo piso de un pastor de una iglesia pentecostal. Y él, para traer quería traer a un predicador de otro país para una actividad, no sé. Y estaban entre dos, y le voy a decir los nombres. Estaba entre traer a Cash Luna o Dante Gebel. Y yo le decía, bueno, yo ya sabía quiénes eran ellos. ¿Y usted por cuál se está decidiendo? No, es que uno de ellos cobra como $12,000 y quiere ir a un hotel así. Y el otro es un poco más barato. No sabemos a cuál vamos a traer. Ganancia deshonesta. Esos hombres no están en el ministerio para servir al Señor. Un pastor nunca debe preguntar, hey, pastor, ¿puede venir a predicar a esta conferencia? ¿Y cómo es? ¿Cuánto hay para mí? Yo no bajo de tanto, ¿ah? Y una cama en un hotel de 3 estrellas y algunos todavía ponen su dieta. Yo solamente desayuno esto a tal hora, tipo Luis Miguel, así, como Luis Miguel hace, ¿no? Pastor, ¿puede ir a predicar a Pacaipampa? Pacaipampa, ¿cómo? Es un sitio con mucha, no hay pistas ni veredas. No, yo no voy por ahí. Hermano, el mundo piensa así, un creyente no. La ganancia deshonesta la hacen aquellos que nunca han sido llamados al ministerio. Dice, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, Pedro, de alguna manera, era un hombre no solamente impulsivo. Él era un hombre que le gustaba tener señorío. Él era el que quería manejar las situaciones. Él quería manejar a las personas. Él quería ser el Señor cuando comenzó en su apostolado. Los primeros añitos, los 3 primeros añitos. Él estaba aprendiendo del Señor, pero era un alumno muy difícil de aprender. Era más que impulsivo, era controlador. Él era un hombre tan dominante, que quería someter su señorío aún al mismo Señor Jesucristo. El pasaje está en Marcos, capítulo 8, versículos del 32 al 33. Dice, esto les decía claramente, entonces, cuando el Señor estaba hablando, ¿no?, de su padecimiento cercano. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte. Ven acá, ven. ¿Qué cosa estás hablando tú? Ven para acá, Jesús, ven. Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenirle? Reprender. ¿Usted se imagina eso? Es un hombre que quería tener señorío sobre Cristo. Quería mandarlo. Él decía, aquí las cosas se hacen como yo digo, nada más. Y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, aquí vienen unas palabras muy tristes, quítate de delante de mí, Satanás. El Señor nunca, ni siquiera un fariseo le había dicho Satanás.
pero a su apóstol, al que él estaba entrenando, a su ovejita, le dijo Satanás. Porque ¿saben qué, hermanos? Solamente una persona que es inducida por Satanás es alguien que va a querer tener señorío sobre la congregación. El domingo, ¿por qué no viniste? Fui a la iglesia, ¿y por qué no te prohíbo que tú vayas allá? Y esto de aquí y esto de acá, a ver, tienes que reportarme tu vida. No, eso no es pastorear. Eso es tener señorío sobre las personas. Es evidente que cuando no viene un hermano, el pastor se preocupa y llama, ¿no? Un hermano que está viniendo siempre, ¿no? Qué raro, ¿por qué no habrá venido? Se habrá enfermado, uno llama. Pero uno llama no para tener señorío, para saber, para indagar, sino uno llama con una preocupación sincera. ¿Por qué no habrá venido? Estará enfermo. Y uno recién lo sabe. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ese, el que tiene señorío, no pone la mira en las cosas de Dios. No pone la mira en el ministerio, él pone la mira en su posición. Yo soy el mandón aquí. Aquí a mí me obedecen en todo. Hermanos, yo he quedado hasta impactado de saber de que hay algunos hermanos que tienen que pedirle permiso al pastor para entrar en noviazgo con una hermana. Permiso, yo no digo comunicar, porque yo creo que como pastores está bien, ¿no? Pastor, le comunico, yo entraba en noviazgo con la hermana. Ah, qué bueno, vamos a orar. No, pastor, ¿puedo entrar? No sé. El pastor responde, no sé, tengo que orar. Tengo que consultarle al Altísimo para ver si es que tú puedes o no puedes estar con ella. Eso es tener señorío, pero hay algunos que les gusta así. Algunos están cegados y creen, va a hablar con el Altísimo, ¿no? Se quedan con lo último, va a hablar con el Altísimo. ¿Cómo habla con el Altísimo? ¿Cómo es que el Altísimo le puede decir sí o no? Que Él conoce los corazones, le va a revelar los corazones de los demás. El señorío sobre la iglesia lo tiene el Señor, y eso está en Jueces también. En Jueces capítulo 8, 22, 23, dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, después que Gedeón había ganado esas batallas, ¿no?, contra los de Madián. Sé tú nuestro Señor. Gedeón dijo, bueno, ahí está. ¿Dónde está mi trono? ¿Dónde está mi...? No. Y sé tú nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Y miren la respuesta de Gedeón. Versículo 23. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os los señoreará. Jehová señoreará sobre ustedes. Hermanos, la función del pastor es el señorío de Cristo, utilizando a un pastor que predique fielmente su palabra. Es eso. En tanto el pastor está sujeto al señorío de Cristo, va a saber gobernar la iglesia, va a saber hacerlo. El pastor, como les digo, gobierna pues por medio de su palabra predicada fielmente, donde el Espíritu Santo conduce a la obediencia a Cristo, Señor de la iglesia. Es el Espíritu Santo, hermanos. No soy yo. No debería ser yo. Miren, Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La palabra de Dios se predica. Y cuando uno comienza a aprender de la palabra de Dios, la pone en práctica. El Señor mismo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Me siguen. Escucha, le sigue. Primero escuchas, después le sigue. Sigue sus pisadas, sigue su camino, sigue su evangelio, sigue su ejemplo. Eso es lo que hace la oveja. Y el pastor mira. El pastor mira. Y ahí comienza a mirar el pastor quién es quién. Quién no obedece, quién sí obedece. Y al que no obedece hay que acercarse y hablarle, y preguntarle, indagar un poco más, ¿qué pasa?
Hermanos, solamente decir que el pastor de la iglesia debe considerarse también como un siervo del Señor, siendo ejemplo de obediencia a los hermanos bajo su cuidado, ¿no? Ser un pastor es desarrollar una función muy elevada, pero hablar la palabra de Dios trae también ciertos peligros. Solamente podemos ver la forma en que el pueblo de Israel trató a los profetas de Dios. Trae peligros predicar la palabra fielmente, ¿no? Cuando usted la predica así al gusto de la audiencia, no me acuerdo cuál es el nombre en inglés, pero hay una predicación que es así, ¿no? Hay que, como decía este hombre Joel Osteen, deben haber escuchado de él tiene una iglesia en Houston, en los Estados Unidos, en la ciudad de Houston, creo que está ahí su iglesia, y él decía, le preguntaron, ¿y usted por qué nunca da sermones, no, que corrijan a la iglesia? Y él dice, no, es que ya de lunes a sábado, pues ellos han vivido una semana tan difícil, trabajando duro, entonces ellos vienen acá el domingo y yo pues les pongo una almohada en su cabeza y que descansen y se vayan contentos. Hermanos, predicar la palabra del Señor trae peligros. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Qué profeta del Señor fue bien tratado por el pueblo de Israel? Ninguno. Estamos hablando de un pueblo que tenía su Antiguo Testamento, su Biblia, leía, iba al servicio, a la sinagoga, iba al templo, ofrecía sacrificios. Pero cuando venía un verdadero profeta que profetizaba contra los pecados de ese pueblo, ¿qué era lo que pasaba? Es que era una religión, una forma de religión solamente de palabra, pero no había una obediencia a Dios. Era un formalismo nada más. Por eso es que ellos mataban, apedreaban a los profetas, los mandaban lejos de ahí. Vete, profetiza en Judá, vete de aquí, cállate, enciérrenlo. Hermanos, pero también aquí vemos la promesa para los ancianos que lleven a cabo su oficio con fidelidad al Señor. 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores, quien pastorea de una manera perfecta. Y este versículo nos enseña que a Él es a quien debemos dar cuenta los pastores de la iglesia, de cada iglesia local. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, Cristo dio su vida para dar vida a sus ovejas, para santificarlas, guardarlas y llevarlas a la morada final en los cielos. Y la forma abnegada del Señor debe ser un ejemplo también para los pastores humanos. Dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esa, hermanos, es la recompensa por el trabajo hecho bajo los dictados del Señor. Es una recompensa por la fidelidad en el servicio a Él. A Él es finalmente a quien nosotros servimos. En cualquier cosa que hagamos nosotros en la iglesia. Cuando limpiamos el local, ¿para quién lo limpiamos? ¿Para los hermanos que van a venir? Lo limpiamos para Él. Sea lo que nosotros hagamos aquí en la iglesia, lo más pequeñito es para Él. Y yo entiendo eso. Venir aquí y predicar la palabra del Señor es un servicio a Él, a sus ovejas, pero a Él. Pedro nos habla pues de una corona que es diferente a las coronas terrenales, es incorruptible, será una que no desaparece como las que vemos en la tierra, es una que nunca se va a marchitar, eso es lo que él está diciendo. Cuando habla Pedro, cuando hablan Pablo también de las coronas, ellos hacen referencia a los Juegos Olímpicos que había allá en Atenas, ¿no? En Atenas, en la Grecia antigua. A ellos les ponían pues unas coronas de laureles, eran tejidas con laureles. Esas coronas, ¿qué pasaba a la semana? Estaba marchitada, ya no servía.
Ahora Él nos habla de una corona que es incorruptible, y Pablo también lo menciona en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros, no solamente el pastor, cada creyente, en el servicio que haga al Señor, va a recibir una corona incorruptible si lo hace con fidelidad. Por eso, hermanos, los ancianos y el diácono de la iglesia y de todas las iglesias debemos tener presente esta enseñanza de la palabra de Dios, la cual nos anima a un servicio humilde y fiel. Humilde y fiel. Hermanos, solamente a mí me queda exhortarles a ustedes para orar por mí, y cada iglesia debe orar por sus pastores. Eso es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Romanos capítulo 15, versículos 30 al 32 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Eso es lo que también el Señor se encarga de decirle a su pueblo. Oren por su pastor. Oren para que Él tenga valor, para que Él tenga fortaleza. Los tiempos cada vez son más difíciles, hermanos. Y se hace más necesario todavía. Ya no enseñar, sí, dentro de la iglesia, pero ya no dentro de la iglesia nada más, sino también fuera de la iglesia, contrarrestando todas esas corrientes, hermano. Usted, si alguna vez lee acerca de lo que es la alta crítica, lea, busque, anote, busque alta crítica y la Biblia. Hermanos, prácticamente esa ideología que nació en Alemania, me parece, hizo que muchas iglesias desaparecieran, hizo que las personas ya no confiaran en la palabra del Señor. Y cuando había terminado de desaparecer las iglesias en Europa, llegó a Occidente, se levantó un hombre que se llamaba B.B. Warfield en aquel tiempo, hizo defensa de las Escrituras, hizo defensa de la fe. Hoy día nos encontramos en una situación bastante parecida. Hoy día se cuestionan los milagros. Hoy día se cuestiona si Cristo es Dios, si resucitó de entre los muertos. Hoy día se cuestiona si siquiera existe Dios. Hoy día se cuestiona muchas cosas a partir del ateísmo. Hay evolución, no hay creación. Hermanos, ¿y acaso nosotros como pastores y como cristianos también no deberíamos enfrentar esas corrientes del mundo afuera en el terreno de ellos? Pues que solamente la palabra de un pastor debería ser a los hermanos que están reunidos dentro de su iglesia local. No, hermanos, yo creo que también es hacer defensa en el terreno de ellos. En el terreno de ellos. Hablando del Dios maravilloso, el Dios majestuoso que creó los cielos y la tierra. El Dios que nos ha creado a cada uno de nosotros, el Dios que tiene un plan y un propósito, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para la redención de ciertos individuos de la humanidad, el Dios que está sentado ahora en un trono, el Dios que va a volver por segunda vez. Yo creo que es necesario, hermanos, de que nosotros los enfrentemos a ellos en sus territorios. Vamos a orar.